nos encontramos en la FECOPROT y ya nos acompañaba también en el primer bloque el presidente Alfred Faz, quien nos brindaba detalles sobre cómo vienen trabajando las cooperativas de producción, el rol que cumplen también en la sociedad y los desafíos. Ahora, presidente, queremos conversar con usted sobre los avances en la tecnología. Ya hablábamos al inicio de todo el trabajo que ustedes vienen realizando y qué importante es justamente trabajar en conjunto para poder llegar a esa inversión en tecnología y poder seguir creciendo. Sí, hoy en día cada vez es más importante estar bien con todo lo que es la tecnología que entra en los sistemas de producción. Por eso, por ejemplo, los productores hoy en día ya tienen todos GPS, ya están trabajando, muchos están trabajando con piloto automático en su finca. Están ahí con aire acondicionado, de repente música y vos ves cuando ellos te envían el video que se mueve ahí el tractor mismo, ya ellos no hacen nada y de repente donde tienen que dar vuelta, tienen que apoyar un poco todavía o algo así, tienen que ver que la siembra esté bien y todo eso, tienen que supervisar. Y bueno, así cambió la tecnología y eso se da en todos los temas. En las finanzas, por ejemplo, tú tienes que tener buenos sistemas de contabilidad, tienes que tener sistemas integrados con lo que es el negocio que tenés. En las cooperativas tienen generalmente supermercado, tienen venta de insumos, tienen veterinaria, tienen esto, aquello y todo esto tiene que ser integrado. Entonces, como tenemos pequeñas cooperativas que no tienen esa facilidad de repente comprar un sistema caro, estamos actualmente junto con la CONCOPAR, que es la Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay, donde la FECOPROT es socia y donde tenemos 400.000 personas socias de 70, 80 cooperativas. Entonces estamos trabajando ya hace un tiempo en un programa justamente para estas cooperativas, para que ellos puedan manejar su administración, su contabilidad, sus diferentes secciones, sus negocios, en un programa que nosotros creamos. Así también, si es que vamos a tener un programa así, da para de alguna manera poner al mismo nivel esas cooperativas y uno puede incluso darle alguna sugerencia de cómo manejarse con ciertos indicadores y todo eso. Entonces, ahí entra la tecnología. Ya te conté lo que es de la lechería, cómo se trabaja con tecnología, ¿sí? Muchas son cadenas de valor, por ejemplo, de trazabilidad. Tenemos una app que creamos justamente con uno de nuestros organismos que cooperó con nosotros, donde va la producción del cultivo de tomate del productor hasta prácticamente el supermercado. Entonces, tenés toda esa trazabilidad y ya en el supermercado te daría para saber, bueno, tal productor, este tomate viene de tal productor en tal lugar, ¿sí? O sea que nosotros no podemos salirnos de eso, nosotros tenemos que entrar en eso. La tecnología vino para quedarse y especialmente la inteligencia artificial hoy en día también tenemos que saber utilizar, porque si es que se utiliza mal esto, puede también ser negativo. Pero la tecnología, como también el dinero, es neutral, depende del que la utiliza. Y nosotros tenemos que utilizarla de manera correcta. Y ahí otra vez llegamos a que los principios son importantes. Uno no puede tener capitalismo, por ejemplo, solo sin valores, es cruel, ¿sí? Y entonces el cooperativismo entra ahí también para humanizar un poco
los aspectos negativos que tiene el capitalismo cuando solamente el capital decide y no la persona, ¿sí? Pero la tecnología, aquí en la FECOPRO también tenemos un muy lindo equipo de profesionales que trabajan justamente en diferentes productos, diferentes plataformas, donde nosotros tratamos de apoyar a las cooperativas socias para que ellas puedan ingresar en eso. Ahora, tenemos cooperativas que son muy fuertes y que también hasta crean sus propios sistemas y eso está bien, ¿sí? Con respecto a las zonas o las regiones con las que más están trabajando, nos mencionaban las numerosas cooperativas. ¿Cuáles son las principales zonas donde se puede ver ese fortalecimiento, ese crecimiento y que diríamos estos compañeros, estos asociados realmente están aprovechando todos los beneficios y están creciendo y han pegado ese salto tan importante? Mira, Séfora, sí, nosotros vamos a... Te voy a hacer una contrapregunta. Imagínate, y eso es para el que mira este programa también, imagínate este país sin cooperativas de producción. Imagínate que no existe Colonias Unidas, que no existen las cooperativas japonesas, Kaika, por ejemplo, donde se hace la Expo Frutas, por ejemplo, que no existan las cooperativas de Campo 9, donde se hace el trigo y todo eso, que no existan las cooperativas que están en el este del país, ahí Santa Rita, San Alberto, toda esa parte. Imagínate que no existieran las cooperativas en San Pedro ni en el Chaco. Me voy a quedar desabastecida. Yo creo que es muy importante el punto que tocaba porque estamos hablando de muchísima materia prima que ofrecen. Y no te cité todas, porque ¿qué sería esto sin las cooperativas de Misiones, sin las cooperativas de Villarrica? ¿Sí? O sea que esto, a veces esa pregunta te hace reflexionar un poco, ¿sí? Y ahí te das cuenta que en la producción agrícola, por ejemplo, el 40% del trigo se planta en las cooperativas, ¿sí? Del sector productivo. El 40% de la soja pasa por un silo de cooperativas. El 20% del maíz se planta ahí, ¿sí? Entonces, esos aspectos son muy importantes y si te fijas también en la parte de desarrollo rural que hacemos, muchas cooperativas tienen cooperaciones vecinales con otras. En el Chaco solamente te cito, generalmente la gente piensa que, la vez pasada leí en un libro de texto que tienen ciertas escuelas en nuestro país, leí que en el Chaco, por ejemplo, las cooperativas están creciendo económicamente, pero es más o menos a costa de los indígenas. Y es una aberración completa, porque los que más invierten en las comunidades indígenas, que por cierto no estaban cuando llegaban los primeros colonos ahí, hace casi 100 años, había muy poca población indígena. Pero como había pan y como había trabajo ahí, venían de todas las regiones del Chaco, hasta de otros países, casi en algunos casos, y se juntaron todos en el Chaco Central. Y ahora hay gente que les incentiva a reclamar que ellos no tienen lo que necesitan. Solamente en cuanto a territorio, los indígenas recibieron de estas 3 comunidades menonitas 190,000 hectáreas. Gestionaron estas 3 cooperativas, estas 3 colonias, gestionaron eso para los indígenas en el Chaco. ¿Tenés algún ejemplo en donde alguna vez un grupo cultural compró
esta cantidad de tierras para otro grupo cultural, yo no encontré. Entonces, la opinión pública tiene que saber que las cooperativas no se desarrollan a cuesta de, sino que ellos hacen que también las comunidades al lado puedan desarrollarse. Es una mentira de que en el Chaco, por ejemplo, los colonos están expandiéndose a cuesta de la población que estuvo en parte ahí en el Chaco Central. Ellos están apoyando muchísimo esas otras comunidades de otras culturas, ¿sí? Y son cosas que no se sabe y muchas veces la opinión pública, por no saber, también prejuzga, ¿sí? Qué importante es lo que menciona, presidente, y el poder conocer. Y cuando comentaba eso también me venía a la mente cuando uno habla en una comunidad, existe una cooperativa, la comunidad crece, es cierto, la comunidad crece, existe mayor empleo, existe mayor circulante, existe mayor crecimiento, y eso se nota en las diferentes comunidades que mencionaba por ejemplo el Chaco. Nosotros venimos visitando y vemos, hace poco se daba la inauguración de una aceitera, que es trabajo en conjunto, por ejemplo, y vemos cómo está pegando el salto también esa región, y gracias al trabajo en conjunto. Tal cual, y eso es la gran labor que hacen las cooperativas, y eso queremos que sea así. Nosotros creemos que si una cooperativa está en algún lugar y la comunidad no siente eso, entonces algo no está bien. Y por eso incentivamos mucho a nuestras socias que vean la importancia de colaborar justamente con sus comunidades aledañas, porque al final eso es lo que queremos, que la gente prospere. Nuestro propósito de la FECOPROT justamente dice que la gente prospere, y no hacemos distinción entre el que es cooperativista y el que no es cooperativista, ¿sí? Siempre están abiertas las puertas para cualquiera que quiera justamente lograr ese crecimiento. Claro, claro. Con respecto al trabajo que realizan las cooperativas de producción, principalmente las dedicadas al sector agrícola, ¿cómo ustedes se sienten apoyados por el gobierno, por las políticas públicas a lo largo de estos años? ¿Cómo han sentido ese acompañamiento? Mira, nosotros desde el comienzo, y tengo que reconocer, estamos escribiendo un libro de la historia de la FECOPROT ahora, y estamos mirando las actas antiguas, los escritos y todo eso, las informaciones, y nos dimos cuenta que el ingeniero Hernando Bertoni, en su momento el ministro de Agricultura, él dio mucho énfasis a la formación del cooperativismo aquí. Posiblemente también por sus raíces de Suiza y eso, de sus antepasados. Está el famoso Sabio Bertoni y toda esa gente conocían. Entonces él justamente logró que se empiece a dar el cooperativismo, y por eso también el Ministerio de Agricultura fomentó mucho el cooperativismo. Y él en realidad es el primer presidente honorario de la FECOPROT, un ministro de Agricultura del gobierno de Paraguay. Y así siempre nosotros estamos con la predisposición de trabajar junto con el gobierno, porque vemos que eso es lo más sano que uno puede hacer. Entonces la política de la federación es siempre colaborar. Nosotros tenemos nuestra visión de cómo tiene que ser producción. Nosotros, porque sabemos, nuestros productores mismos nos lo dicen, ¿sí? Nosotros tratamos de cuidar de la tierra, nosotros tratamos de cuidar de los recursos naturales de la mejor manera, porque queremos que nuestros nietos estén bien también ahí trabajando. Entonces ahí hay una muy buena predisposición de aprender cada vez cómo cuidar mejor los recursos,
cómo cuidar mejor de las personas. Y eso creo que se ve hoy en día en las cooperativas. No solamente también de las personas, sino también de los productos, porque hoy en día, ¿quién no quiere tomar leche paraguaya, por ejemplo? Antes era, tenía que ser como se dice, no hay profeta en su propia tierra, hasta con los productos éramos así, pero hoy en día los productos lácteos o la carne o la harina, nadie ya discute si es de Paraguay es bueno, ¿sí? Y eso es algo que se logró en conjunto entre todos los gremios, de que se valorice los productos paraguayos, ¿sí? Nosotros creo que en ese sentido tenemos que darle mucho énfasis en hacer que este país se desarrolle. Y en cuanto al gobierno específicamente, ¿sabes qué? Te voy a poner una visión que leí la vez pasada en un libro y decía lo siguiente: el gobierno en realidad tiene que dar pocas cosas. Uno, tiene que hacer cumplir las leyes, ¿sí? Segundo, te tiene que dar seguridad. Y tercero, tenés que tener una justicia donde si es que tú, Séfora y yo tenemos un problema, podamos irnos a un lugar del Estado y que haga justicia. Esas son las tres cosas que necesita hacer el gobierno. Y todas las otras cosas pueden hacer la parte privada. Incluso educación, todo. ¿Sí? Y esas tres cosas básicas siempre pedimos al gobierno. Uno, que se cumplan las leyes, que nos den seguridad. Eso es seguridad personal, de noche cuando caminamos en la ciudad. Seguridad que no se cierren los caminos por cualquier cosa. Seguridad de la propiedad privada, también de la propiedad intelectual, ¿sí? Y una justicia que sea neutral, donde no haya solamente tranzas. Y bueno, yo creo que hay muchas cosas que podemos mejorar en nuestro país todavía en ese sentido, pero eso es lo que siempre es lo básico, ¿sí? A partir de ahí podemos pensar en otras cosas, pero eso es lo básico. Y nosotros siempre tratamos de colaborar con el gobierno. Y en ese sentido hay muy buenas asociaciones públicas, privadas. Solamente si uno ve todo lo que logramos con Senaxa, con los mercados a nivel internacional. Estamos en muchos mercados con muchos productos. Presidente, nos agradecemos muchísimo toda la información también por recibirnos en su casa, por brindarnos detalles. Tenemos muchísimo todavía de qué hablar. Seguramente vamos a estar haciendo otros programas porque sobre todo se destaca el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto y ese logro que se va llevando adelante y que va también haciendo crecer al sector agropecuario, no solamente al sector agrícola, sino también al sector ganadero, a todos los sectores que involucran también a nuestro país. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes siempre están bienvenidos aquí para visitarnos y para que compartamos lo que nos gusta, el trabajo, la solidaridad y que nuestro país realmente salga adelante.